Ahora vamos a escuchar a una de las voces claves del sector, alguien que sabe mucho del reto que estamos planteando hoy, de cómo debe ser la financiación del transporte público y, sobre todo, la importancia que supone tener una ley que lo regule. Damos la palabra a Miguel Ruiz, presidente de ATUC y gerente de la MT de Málaga. Señor Ruiz, cuando quiera. Muchas gracias. Antes de nada, quiero agradecer a la UITP y al Colegio de Caminos de Cataluña en la organización, junto con ATUC, la organización de este evento, que es absolutamente necesario en un momento en el cual estamos comenzando a debatir la futura ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público en nuestro país, una ansiada ley a la cual llevamos luchando mucho tiempo. Pues es un momento muy apropiado para la celebración de esta jornada. Y antes de comenzar, quiero felicitar a la ciudad de Barcelona por haber sido elegida para celebrar el Congreso Mundial del Transporte Público, que será celebrado en esta ciudad en el año 2023. Es un momento en el cual se va a juntar todos los profesionales, empresas, industria a escala mundial en dicho año. Y en ese sentido, felicitar al presidente de la UITP, a Pere Calvet, por la celebración de este evento en Barcelona, por el cual me consta que ha luchado muchísimo junto, bueno, Ferrocarriles de la Generalitat, también TMB. Son organizaciones que de alguna manera han estado detrás de este pretendido acontecimiento y para nosotros es una gran alegría que se celebre en Barcelona. Bueno, y dicho esto, pues voy a utilizar para esta presentación un PowerPoint que estoy aquí compartiendo para centrar un poco los retos de la financiación del transporte público y hacerlo un poco más entendible a todas aquellas personas del ámbito de la ingeniería o de las universidades o de las consultoras que puedan estar escuchándonos y que a lo mejor son un poco más, digamos, anexos al mundo del transporte, pero donde la financiación no es un tema primordial para ellos o no lo han vivido de una forma directa. La financiación es sin duda el gran reto de nuestro sector, pero con mayúsculas, con una absoluta mayúscula, porque problemas tenemos muchos, evidentemente, pero el gran problema en estos momentos y desde hace años del transporte público en nuestro país es la financiación. Y es lo que vamos a intentar en estas transparencias explicar. El transporte público es un eje fundamental de la movilidad urbana metropolitana, nadie lo duda. Es una pieza capital en esa ciudad que todos deseamos. Todos queremos tener una ciudad sostenible y el transporte público está en la columna vertebral de esa idea. Ahora, con la pandemia, los retos a corto plazo son evidentes. Ahora mismo estamos todos dedicados, como bien ha dicho Pera, a una situación distinta, que es a esta caída de la demanda, a esta necesidad de dar unos servicios con muy poco dinero, pero en cualquier caso eso no oculta, no tapa, que el mayor reto que tenemos, como digo, es la financiación de todo este entramado que hemos creado en los últimos años denominado sistema de transporte. Nuestras ciudades se han llenado de autobuses, a capilares, a todos los barrios, se han llenado de tranvías, de metros, de trenes de cercanías, pero nos hemos olvidado de lo más importante, que es financiar todo ese sistema de transporte en nuestro país. La pregunta básica que todos nos podemos hacer es ¿quién paga el transporte público? ¿Por qué son necesarias las aportaciones públicas? ¿Por qué son necesarias las subvenciones al transporte colectivo? Bueno, hay una ecuación de equilibrio que todos los operadores tenemos y que de alguna manera son insoslayables, que es esta ecuación que tenemos aquí. Hay unos gastos de explotación y hay unas inversiones que amortizar. Y eso tienen que equipararse, tienen que igualarse a las tarifas que pagan los usuarios y a unas aportaciones públicas. Yo no conozco en ningún lugar del mundo, en ninguna ciudad del mundo, un sistema de transporte público que no necesite de aportaciones de las autoridades públicas. Incluso en países como puedan ser los Estados Unidos, de un corte más liberal, existen ayudas al transporte colectivo. Es algo inherente a este sector. ¿Por qué? Porque, bueno, las ciudades necesitan de esta aportación pública para poder dar los servicios que la ciudad de alguna manera merece y necesita. Hay básicamente tres grandes líneas que justifican estas subvenciones al transporte público. Una son las políticas sociales, jubilados, estudiantes, discapacitados, asuntos de accesibilidad, hacen necesarias aportaciones muy importantes para poder hacer que las personas con discapacidad puedan acceder a los medios de transporte, por poner un ejemplo. Otro de los pilares es las líneas deficitarias. Las líneas deficitarias hacen que nosotros, los operadores, tengamos que llevar modos de transporte a barrios periféricos, zonas de baja densidad, los horarios nocturnos donde apenas hay viajeros,
Pues todo eso hace que las autoridades públicas tengan que aportar dinero a la operación del transporte. Y otras razones, bueno, políticas medioambientales y de otro mucho calado. Es decir, yo creo que esto yo no tendría ni que justificarlo, pero en cualquier caso creo que es interesante en una conferencia, una jornada de este calibre, al menos decir cuáles son esas razones. Pero insisto, absolutamente todos los países del mundo apoyan a sus sistemas de transporte colectivo con este tipo de aportaciones públicas. ¿Y cómo es en nuestro país este asunto? Bueno, pues como decía antes, este es el gran problema con mayúsculas absolutas. La financiación hoy. España no dispone de una ley de financiación, ni siquiera dispone de un modelo. Es que no ya ley, no hay modelo. La subvención al transporte público lleva más de 25 años, cerca de 30, implantada, con muchos defectos. Es asimétrica, no financia igual a ciudades de igual tamaño, no permite planificar a medio y largo plazo, que eso es un gran problema que contaré dentro de unos minutos. En cualquier caso, como decía antes, en nuestro país hemos hecho un gran esfuerzo de ingeniería, se han hecho magníficas líneas de metro, de trenes, tenemos, yo diría que unas redes de transporte colectivo perfectamente a la altura europea o incluso más. Incluso a escala mundial hemos hecho obras de ingeniería realmente soberbias, pero nos hemos olvidado de la regla número 1, que es cómo financiar todo ese entramado denominado sistema de movilidad. Y es lo que ahora toca. O sea, por fin, en nuestro país, y como comentaré después, ya existe un proyecto de ley de movilidad sostenible y financiación del transporte urbano. Y además, como vamos a tener hoy aquí, en esta jornada, a ponentes de excepción, como es la secretaria general, María José Rayo, seguro que nos va a poder contar cómo está este ansiado proyecto. Europa lo resuelve. También vamos a tener hoy aquí una mesa excelente. Yo me permitiría catalogarla de deliciosa porque vamos a tener ponentes de Italia, Francia, Alemania. Europa lo tiene resuelto. Europa desde hace muchos años tiene leyes específicas tanto de ordenación de sus transportes colectivos como de financiación de los mismos. Francia desde hace más de 40 años, la llamada ley del Versement Transport, o Alemania, que hizo una ley en relación al quien digamos, a quien contamina paga, es decir, en Alemania una parte de los impuestos de hidrocarburos va destinada a la mejora del transporte colectivo, o Italia, tendremos la oportunidad de escuchar a Emanuel Proya, a quien saludo desde aquí, bueno, pues todos estos países, Holanda, Reino Unido, tienen leyes de financiación. Esta es una asignatura pendiente en nuestro país y, como digo, que parece que por fin vamos a resolver. ¿Cómo es la financiación en España? ¿Por qué esto es realmente un problema? Bueno, vamos a empezar haciéndonos esta pregunta. ¿Quién tiene competencias legislativas? Bueno, fundamentalmente el Estado, en todos los estados europeos, en todo el mundo, es el Estado quien tiene, a través de sus leyes marco, quien tiene que, digamos, desplegar una escala máxima de competencias legislativas para que a partir de ahí todo el resto de administraciones puedan de una manera u otra hacer las suyas. En este caso, la movilidad está delegada en las comunidades autónomas, eso es verdad, pero el Estado, a través de sus competencias marco, tendría que definir cómo es ese modelo y, sobre todo, qué aportaciones públicas hace a ese modelo. Eso no está definido. Y por otro lado, en nuestro país los ayuntamientos son piezas esenciales para la prestación del transporte público. Por ejemplo, en el caso de Cataluña, recordemos que Barcelona tiene un sistema más complejo, sobre todo con un operador fundamental que es Transportes Metropolitanos de Barcelona, donde es una sociedad no solamente metropolitana, sino que además explota metro y autobús, que es un rara avis en España, porque en todo el resto del país no hay ninguna otra ciudad donde los sistemas de metro y autobús los explote una misma empresa, sino que hay operador de metro, operador de cercanías y operador de autobuses. Entonces, en general, salvo Barcelona, el resto de España, los ayuntamientos tienen un papel protagonista en lo que son los sistemas de transporte público en autobús, mientras que las comunidades autónomas, a su vez, tienen un papel preponderante en los sistemas ferroviarios. Esto se ha ido decantando de esa forma, no hay una ley marco que lo explique, pero es la realidad práctica de lo que ha ocurrido en nuestro país.
Como digo, esos servicios de transporte urbano, los ayuntamientos tienen un papel muy importante porque todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes están obligados por la Ley de Bases del Régimen Local a establecer dichos servicios con carácter obligatorio. Entonces, a partir de ahí, la mayoría de los ayuntamientos de España, incluso los muy pequeñitos, lo sabemos, tienen sus redes de transporte urbano de autobús, ya sean unas pocas líneas, unos pocos autobuses, y a partir de ahí las comunidades autónomas explotan pues, sus redes ferroviarias, en el caso, por ejemplo, de Cataluña, la magnífica empresa FGC, y también, como he dicho antes, pues TMB, que es una empresa puntera en su sector. Entonces, ¿quién financia realmente hoy los sistemas de transporte público? ¿De dónde viene ese dinero que está permitiendo que nuestras ciudades operen en estas redes? Fundamentalmente, los ayuntamientos se ocupan de sus autobuses urbanos, también en algún caso contribuyen a los sistemas de transporte, como pueden ser los consorcios metropolitanos, y a su vez alguna otra estructura. Por ejemplo, en materia ferroviaria hay muchos ayuntamientos que aportan también dinero a las estructuras ferroviarias, como pueden ser los metros urbanos. Y por su lado, Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias disponen de un sistema especial, el antiguo llamado contrato programa, por el cual el Estado, mediante un acuerdo con las comunidades autónomas, pues ponía dinero en un contrato que ya hace ya muchos años que no se negocia y que desde hace aproximadamente 10, 12 años, pues se está haciendo a través de una subvención finalista en los presupuestos generales del Estado. Pero todo esto, que yo entiendo que a ustedes les cueste trabajo entender, pues hace que podamos afirmar esa frase de abajo, que la financiación del transporte público es desigual, irregular e imprevisible. Y es algo que tiene que ser corregido a la mayor brevedad posible. Este es el mapa, intentando ser un poco cartesiano, este es el mapa de lo que podría ser la financiación del transporte urbano en España hoy. El Estado, como digo, tiene esos contratos, programas, hoy día subvención finalista de Madrid y Barcelona, ahora ha entrado Valencia en este año 2020 y Canarias. Y el resto de las ciudades de España tienen una subvención al déficit de explotación que se reparte con un sistema de suma cero, una cosa que es del siglo XIX, ni siquiera del XX. Por su parte, las comunidades autónomas, como he comentado antes, apoyan a los sectores ferroviarios, son empresas de competencia autonómica y a su vez pues, tienen desplegadas una serie de mecanismos como son los consorcios, autoridades de transporte, que tienen mucho que aportar a los sistemas de movilidad. Y por último, los ayuntamientos, que pueden o bien tener una empresa pública a las cuales les apoya con una subvención al déficit de explotación, o empresas privadas que tienen un contrato con el ayuntamiento determinado. Bueno, todo esto nos lleva a esto que ha ocurrido. Esta es una radiografía de lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos 30 años. En 1990 se puso en marcha este sistema que estoy comentando, donde las ayudas al Estado tienen o bien un contrato programa o bien esta fórmula de reparto de suma cero. ¿Qué ocurría? Pues que en 1990 el número de municipios que optaban a esta ayuda del Estado era de 64. En el año 2020 ya son casi 100. Sin embargo, las aportaciones del Estado, cuando eran 30 en el 90, en este año pasado han sido 51. O sea, apenas han crecido. Esto ha provocado este gap que podemos ver en este gráfico de aquí. En la línea amarilla, esta que estoy señalando, la línea amarilla es el déficit, lo que cuesta mantener el transporte público en España. Mientras que la línea azul o esta de abajo es la subvención del Estado. Como vemos, en su momento, en 1990, el Estado pretendía cubrir 1/3 de lo que costaba mantener el transporte público en España. Y en estos momentos esta línea se ha ido alejando, 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 alejando y ha creado este enorme gap. Aquí lo vemos. Yo me he cortado aquí en el 2005. Si llegáramos al 2020 sería mucho mayor. De manera que hoy día la subvención del Estado apenas está llegando a cubrir el 7% de lo que cuesta mantener las redes de transporte en nuestro país. Y eso, evidentemente, es un gran problema y nos deja muy lejos de Europa, porque en Europa, la mayoría de los países, el Estado está cubriendo pues ese tercio o incluso más de lo que cuestan mantener las redes de transporte. Es decir, nos estamos alejando de un modelo óptimo cada día más. Esto, por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado del 2020, esa es la radiografía que, digamos, podemos analizar. El Estado ha puesto 322 millones de euros en dichos presupuestos, de los cuales se han repartido de esta manera: 126 millones a Madrid, 109 a Barcelona, 25 a Canarias, 10 a Valencia y 51 al resto.
Bueno, estas cantidades son insuficientes para todos los sistemas, incluso para Madrid, incluso para Barcelona, para los que reciben más, incluso para ellos. Pero claro, si analizamos las ciudades de más de 500.000 habitantes, que es el cuadro de abajo, vemos que Madrid, que recibe 126, por ejemplo, comparando con Sevilla, que es una ciudad de una área metropolitana de 1,5 millones de habitantes, pues realmente la desproporción es de dimensiones descomunales. Y esto es otro de los temas que hay que analizar, porque Sevilla, Zaragoza, Valencia o Málaga son ciudades de más de 500.000 habitantes que tienen tranvía, que tienen metro, que tienen trenes de cercanías y que tienen autobuses urbanos, igual que Madrid, igual que Barcelona. Por lo tanto, esa desproporción es algo que es necesario ajustar lo antes posible. Voy terminando. Bien, los resultados de este modelo español de financiación del transporte urbano muestra una enorme diferencia entre los modos de transporte, entre los contratos, programas y la financiación. Existen unas desigualdades muy importantes entre unos sistemas y otros, y eso hay que corregirlo cuanto antes. En 30 años no hemos hecho absolutamente nada, cuando toda Europa, y lo veremos después, insisto, han ido mejorando sus leyes de financiación. Nosotros no hemos tocado el sistema, y esto es un verdadero problema. Y por último, el Estado no involucra a las comunidades autónomas como debería hacerlo. Hay que hablar más, hay que dialogar más, hay que darle una estabilidad al sistema, incluso a 4 años vista. O sea, no es normal que ahora mismo se estén debatiendo los presupuestos generales del Estado para el año 2021 y no haya un diálogo muy fluido entre el Estado y las comunidades autónomas para plasmar en dicho documento, los PGE, para plasmar las necesidades que pueda haber de este asunto para el año 2021. ¿Cómo podemos los operadores comprar material móvil? ¿Cómo podemos planificar nuestras inversiones? Si nos vamos a enterar del apoyo del Estado al transporte público en los presupuestos generales del Estado, y estamos en diciembre prácticamente del 2020, y nos vamos a enterar de las cantidades para el 2021 en diciembre, esto no permite planificar con una cierta garantía, y eso es un gran problema. Bueno, y concluyo, porque creo que estoy ya en tiempo, hago 6 conclusiones muy rápidas. Primero, necesitamos urgentemente un modelo de financiación. Segundo, ese modelo debería de ser una ley realista, una ley donde nos ponga en una escala europea, una ley que digamos que sea capaz de corregir todos estos errores o defectos que el tiempo nos ha ido llevando. Y por lo tanto, a partir de ahí, en cuanto esa ley cubra los costes de explotación, nos permita dar una estabilidad, podremos desarrollar más nuestras empresas. Hay una cosa muy importante y es que ¿cómo podemos ser competitivos? Nuestras empresas, ¿cómo pueden ser competitivas a escala europea e internacional? ¿Cómo podemos competir con gigantes europeos? Tenemos a la cabeza pues, empresas francesas, italianas, alemanas, británicas, de reconocido tamaño, que tienen resuelto el tema de la financiación en sus países. Entonces, cuando salimos al exterior a competir con ellos, ¿cómo lo podemos hacer de una forma con garantía? Si en nuestro propio país esto no lo tenemos resuelto. Yo alerto, siempre lo digo cuando me reúno con autoridades públicas, que eso es un tema de competitividad país que no podemos olvidar. En cuarto lugar, el Estado contribuye, como he comentado antes, de una forma asimétrica en este modelo obsoleto que tiene 30 años de antigüedad y que ya toca cambiar, como he comentado. Quinto, Europa ofrece muchas alternativas. Hoy vamos a tener esta mesa que yo pido, por favor, atención a ella porque va a ser deliciosa, interesante. Se puede aprender mucho de lo que ha hecho Alemania, Francia, Italia, etcétera, y de ahí tenemos que sacar ideas para nuestra ley de financiación. Y por último, agradecer al Estado, y va a estar aquí hoy María José Rayo, a quien le quiero agradecer la oferta que le ha hecho UITP y ATUC para estar en esta jornada. Le quiero agradecer a ella como secretaria general de Transporte que esté trabajando en esta ley de financiación que va a publicar el Gobierno junto con la Ley de Movilidad Sostenible. Era una ley muy demandada, es un deseo de nuestra asociación desde hace más de 20 años, pero en los últimos 10 hemos estado trabajando de una forma sostenida, sin decaer en hacer estudios, informes, etcétera. Y bueno, yo creo que esto va a revolucionar nuestro sector, va a mejorar la movilidad, que es algo absolutamente necesario, y es una de las leyes que va a transformar nuestro país. Por eso le quiero agradecer al Gobierno, en la figura de María José Rayo hoy, que ojalá que esta ley la podamos ver el año que viene funcionando.
Y ya está, por último, comentar que ATUC está a disposición de todos ustedes. Yo entiendo que en esta jornada hay investigadores, hay ingenieros de caminos del Colegio de Cataluña que son profesores también. Decirles que ATUC como asociación tiene a su disposición muchos estudios técnicos que en la página web de nuestra asociación están a su disposición y si no nos pueden llamar y se les envía. Y decir también que ATUC todos los años tiene en marcha un premio de investigación en movilidad, en transporte. Es un premio de gran reputación y que premia la mejor tesis doctoral, el mejor trabajo de investigación, el mejor paper que pueda hacerse en cualquier lugar. Y ese premio no solamente está, digamos, dotado de una dotación económica, sino que además se publica. Con lo cual les invito a que miren nuestra página web y a que de alguna manera colaboren con nosotros. Muchas gracias.